Hola amigos, gracias por acompañarnos en este video. En esta ocasión vamos a sacar los menús ocultos de Roku. En un video anterior ya se los había mostrado el menú oculto del Wi-Fi, pero en este vamos a mostrar todos los que hay disponibles para nuestro Roku. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que necesitamos es nuestro Roku y un control, que es el control de nuestro Roku, ya sea cualquiera que sea la versión de nuestro Roku. Vamos a presionar Home para sacar el primer menú oculto. Vamos a presionar 5 veces Home rápido, 3 veces Forward o adelantar y 2 veces atrasar. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2. Y como nos damos cuenta, ya nos aparece el menú oculto que nos dice Factory Reset, Cycle Channel Store Server, Cycle Software, Update Server y Update Software. Ese es uno de los menús ocultos. Vamos a sacar el menú 2. No necesitamos nada de hacer eso. Para hacer eso, vamos a sacarlo. Y ahora el segundo menú que vamos a sacar, lo vamos a hacer con el botón Home y con los botones para desplazarnos. Sería 5 veces Home. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba. Y si se dan cuenta, ya nos aparece el Secret Screen 2 y nos aparecen diferentes configuraciones. Yo les recomiendo no moverle a nada de esto. Simplemente es para enseñarles cómo entrar a estos menús. Para si alguno tiene alguna noción de cómo hacer modificaciones aquí sin dañar su equipo, pueden hacerlo. Vamos a salirnos y vamos al otro menú secreto, que ahora vendría siendo el del Wi-Fi, y lo vamos a hacer también con los de desplazamiento. Son 5 veces Home. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y si se dan cuenta, ya nos aparece el estatus del Wi-Fi y nos dice cómo nos llega la señal, con tanta potencia nos llegan, el ruido y todo ese tipo de información. Vamos a salirnos y vamos a entrar al menú de plataforma. A ese menú vamos a entrar con el botón Home también y con los de Play, Pause y adelantar y atrasar. Es 5 veces Home. 1, 2, 3, 4, 5. Adelantar, pause, atrasar, pause, adelantar. Y ya nos aparece el menú de plataforma, el menú secreto de plataforma. Que aquí es donde podemos entrar al Wireless Secret Screen, que es el que vimos anteriormente. Nos regresamos y el sistema de operaciones, el View Remote Button Presses, todo lo que presionamos aquí se registra. Vamos a regresarnos y ya nos regresamos a la pantalla de inicio. Ahora vamos a sacar el menú de la antena. Ese es con Home y vamos a hacer una combinación entre los botones estos y los de acá de abajo. Son 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Adelantar, abajo, atrasar, abajo, adelantar. Y vemos que nos aparece este menú, que es muy parecido al otro, o que es el mismo de plataforma. Nos vamos a regresar. Si se dan cuenta, algunos menús van a donde mismo, ya que tienen muchas opciones. Vamos a entrar al menú del bitrate, así se llama el menú. Vamos a usar el botón Home también y los de adelantar y atrasar. Presionamos 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5.
atrasar, 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 adelantar y adelantar. Y si se dan cuenta, nos aparecen esas opciones. Nos regresamos. Ese es otro menú. Y ahora vamos a entrar al menú de desarrollador, que también vamos a hacerlo con el Home y con los botones de desplazamiento. Es 3 veces Home. 1, 2, 3. Arriba, arriba. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Y aquí nos aparece el menú de desarrollador, que es para activar el instalador y reiniciar. Es para cuando quieres instalar alguna aplicación por IP. Vamos a salirnos de aquí y vamos ahora al menú oculto de canales, la información de canales. Eso también lo vamos a hacer con el Home. Y la de desplazamiento es 3, 1, 2, 3, arriba, arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y nos aparece todos los canales que tenemos agregados en nuestro Roku. Y nos aparece el número de versión y de compilación. Nos regresamos. Y ahora vamos al menú de la red. Es con el Home y los de desplazamiento también. Estos son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y nos aparece la conexión de red. Este menú podemos entrar directamente desde las opciones de nuestro Roku. Así es que no hay tanta necesidad porque no es un menú secreto. Ahora vamos a ir al menú de Reboot. Pero ese nada más se los voy a mostrar sin presionarlo, ya que es si quieren borrar tus aplicaciones. Es 5 veces Home. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. Atrasar, atrasar. Adelantar, adelantar. Y con eso nos reinicia el sistema. Y pues esos son todos los menús de nuestro Roku, amigos. Espero les sirvan para su Roku, ya sea cualquier versión que ustedes utilicen. Espero les haya servido este video y les haya sido muy informativo. No olviden suscribirse, ya que estamos empezando. Y pues pondremos mucho más contenido útil para nuestros sistemas, ya sea Roku, ya sea Fire Stick, Xiaomi My TV, el Chromecast y el Chromecast con Google TV y algunas Android TV genéricas o chinas. Bien, amigos, pues esto es todo. Nos vemos hasta pronto.